La cardiopatía isquémica, el riesgo cardiovascular, los factores de riesgo, parte 2. En este capítulo revisaremos los factores de riesgo no modificables y los tradicionales: hipertensión arterial, dislipemia y diabetes. Los factores de riesgo no modificables son la genética, edad, sexo, haber sufrido anteriormente un infarto, angina de pecho, ictus o enfermedad vascular de otro tipo. Y los factores de riesgo modificables son hipertensión arterial, dislipemia, diabetes y los hábitos de vida inadecuados, como el tabaquismo, sedentarismo, obesidad, estrés, alcohol, drogas, etc. La genética es un factor de riesgo que no podemos modificar. Sin embargo, nos permite identificar a aquellas personas con mayor riesgo y así poder intervenir en la prevención a edades más tempranas. Los antecedentes familiares de enfermedad coronaria de aparición temprana en los varones antes de los 55 años y en mujeres antes de los 65 aumentan el riesgo de sufrir arteriosclerosis y o enfermedad de las coronarias en sus descendientes. La edad. Al envejecer, aumenta el riesgo de sufrir arteriosclerosis y enfermedad coronaria. A medida que una persona envejece, los factores de riesgo actúan sobre las arterias y pueden ocasionar depósitos de placa lipídica. Para cuando la persona esté en la edad madura, se habrá acumulado suficiente placa como para causar la cardiopatía isquémica. El sexo. La arteriosclerosis y la cardiopatía isquémica afecta a hombres y mujeres por igual. Sin embargo, en las mujeres la aparición de la enfermedad es más tardía. En los hombres el riesgo aumenta después de los 45 años. En las mujeres aumenta después de los 55 años. Enfermedad vascular previa. La presencia de enfermedad vascular de origen arteriosclerótico indica ya que existe una progresión de la arteriosclerosis, suficiente como para producir enfermedad manifiesta. Este hecho hace que las personas que ya han sufrido un infarto, ictus, claudicación de extremidades, etc., tengan mayor riesgo que la población general de que aparezca otro episodio obstructivo arterial a corto o medio plazo. Factores de riesgo modificables. Son enfermedades o hábitos de vida perjudiciales en los que si se actúa controlándolos y o cambiándolos, disminuiremos el riesgo de que aparezca la enfermedad. Los principales son la hipertensión arterial, dislipemia y diabetes. Los hábitos de vida inadecuados, como el tabaquismo, obesidad, sedentarismo, ansiedad o estrés, alcohol o drogas como la cocaína. Los tres primeros los revisaremos en este capítulo. Los hábitos de vida lo haremos en la tercera parte de este tema. La hipertensión arterial es la elevación mantenida de la presión arterial, por encima de la normalidad. Produce daño en la pared de los vasos, que facilita así la formación de los depósitos de placa lipídica en las arterias, y además puede producir daños en el corazón, con engrosamiento de su pared, hipertrofia, disminución de la fuerza contráctil, insuficiencia cardíaca y otras alteraciones como arritmias, afectación de las válvulas, etc. La hipertensión arterial puede afectar a otros órganos, como cerebro, riñón, ojos, etc. En población general, es decir, en prevención primaria, debemos tener una presión arterial por debajo de 150 de máxima y 90 de mínima en milímetros de mercurio. En prevención secundaria, es decir, en personas que ya han tenido la enfermedad cardiovascular o diabéticos o con insuficiencia renal, los niveles objetivos son menores, por debajo de 140 de tensión arterial sistólica y 85 de diastólica en milímetros de mercurio. Idealmente debe estar en 120-130 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica y de 70-80 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica. Su tratamiento se basa en alimentación pobre en sal, bajar de peso si hay obesidad o sobrepeso, hacer ejercicio físico y medicación,
indicada por su médico. Se tratará con más detalle en otro tema específico posteriormente. El colesterol es una grasa que el cuerpo necesita para funcionar apropiadamente. Utilizamos el término dislipemia para referirnos a la presencia de concentraciones sanguíneas de colesterol, triglicéridos o de ambos por encima de los valores determinados como normales para la población general. Demasiado colesterol en sangre aumenta la probabilidad de que se deposite en los vasos, placa lipídica, y por ello padecer una enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular u otros problemas vasculares. Hay varios tipos de colesterol. Colesterol total, que son todos los colesteroles combinados. Colesterol HDL, llamado colesterol bueno. Colesterol LDL, llamado colesterol malo. Y los triglicéridos, la forma que tiene el organismo de almacenar energía en forma de grasa, formando el tejido adiposo. Definir los límites a partir de los cuales se considera normal o alto depende de la presencia de otros factores de riesgo, edad y sexo. Diferenciamos cifras de normalidad si es prevención primaria o prevención secundaria. En prevención secundaria, es decir, con enfermedad cardiovascular, diabetes o insuficiencia renal previa, el colesterol LDL debe estar por debajo de 55 miligramos por decilitro. También los triglicéridos deben ser menores a 150 y el colesterol HDL mayor de 45. Para conseguir estos objetivos, debe realizarse una alimentación baja en grasas de origen animal, basada en la dieta mediterránea. Si hay obesidad, bajar de peso, hacer ejercicio diario y tomar la medicación indicada por su médico. Debe controlarse mediante analítica periódica por su médico. Se tratará con más detalle en un tema específico posteriormente. La diabetes mellitus es una enfermedad en la que los niveles de glucosa, azúcar, de la sangre están muy altos. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre en las células y así suministrarles la energía para su correcto funcionamiento. En modo didáctico, como vemos en la figura, la insulina está representada como una llave que abre la puerta a que entre el azúcar dentro de la célula. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. Sin embargo, en la diabetes tipo 2, que es la más común y está asociada a la obesidad abdominal, se produce insulina, pero esta insulina no facilita la entrada de glucosa en la célula. Es lo que llamamos resistencia a la insulina. Con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre puede dañar los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones, los nervios. La diabetes, al dañar los vasos, puede causar arteriosclerosis y, por lo tanto, producir cardiopatía isquémica, ictus, isquemia de miembros inferiores, etc. La diabetes supone per se un riesgo entre 3 y 5 veces más de padecer enfermedades cardiovasculares. Los niveles adecuados de glucosa en sangre dependerán del momento del día y guardan relación con la ingesta de alimentos. Así, en ayunas al levantarse por la mañana, debe ser menor de 100 miligramos por decilitro y tras la comida menor de 180 miligramos por decilitro. Un marcador de glucemia es la hemoglobina glicosilada, que la escribimos como HbA1c, que debe ser menor de 6,5. Esta hemoglobina glicosilada nos calcula el promedio del azúcar en los 3 últimos meses. Bajadas bruscas de glucemia pueden ser tanto o más peligrosas que las subidas, por lo que el diabético en tratamiento debe ser estricto y metódico con la alimentación y el ejercicio. El tratamiento de la diabetes se basa en una alimentación sin hidratos de carbono de absorción rápida, es decir, con hidratos de carbono, con ricos en fibra, en grano, frutas no dulces, verduras y hortalizas. Debe bajar de peso si hay obesidad, hacer ejercicio diario y tomar medicación con fármacos o insulina
bajo indicación y seguimiento por su médico. Se tratará este tema con más detalle en un tema específico posteriormente. Como conclusión, destacamos que los factores de riesgo no modificables, aunque no podemos intervenir en ellos, nos determinan el riesgo individual o colectivo para poder seguir y tratar aquellos casos de mayor riesgo. Tanto la hipertensión arterial, dislipemia y diabetes son factores de riesgo claves, donde su control evitará o retrasará la progresión de la arteriosclerosis, especialmente en personas de alto riesgo. Muchas gracias. Pueden ampliar información en esta misma página web, en los enlaces de Fundación del Corazón o Manuales Merck.